En Colombia, el acceso a la educación ha aumentado considerablemente. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, especialmente en el grado de preescolar y tercero de primaria, son más los niños y las niñas que tienen acceso a la educación. Sin embargo, a pesar de que claramente hay una mayor cobertura educacional, aún existen desafíos pendientes. Buenos días y bienvenidos al podcast A Fondo con Daniel Mejía, el podcast donde hablamos de temáticas de actualidad de forma clara y detallada. En Colombia, cada vez son más los niños y niñas que tienen acceso a una educación básica y en algunos casos avanzada. Sin embargo, a pesar de que la cobertura educacional es mayor, aún la calidad de la educación y los métodos con los que se enseñan no son del todo buenos. Es claro que la calidad de la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad, que de esta depende en que las ciudades del futuro se formen tanto en valores como en conocimientos y saberes. Pero, ¿cuál es el problema? En Colombia, el sistema educativo enfrenta las consecuencias de una administración que no ha adaptado eficazmente sus métodos de enseñanza y currículos, que no ha capacitado a sus docentes y, por si fuera poco, que no tiene la solvencia económica para invertir más recursos. De hecho, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, algunos de los problemas que la educación en Colombia debería optar por mejorar son: primero, mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Segundo, priorizar la educación para los desfavorecidos sin importar su clase económica. Y tercero, capacitar a los docentes para una mejor enseñanza. Por otro lado, también se resalta la importancia de reducir la repetición de cursos, asimismo como aumentar la inversión en educación básica y preescolar y garantizar una distribución equitativa de recursos tanto para los docentes como para los colegios y universidades. Además de todos los problemas citados anteriormente, en Colombia y de por sí en el mundo hay una problemática invisible pero tácita. Una problemática que a la mayoría de escuelas y universidades aqueja. Esta es la estandarización de la educación. Esta segunda parte del podcast la escucharemos después de un breve receso. Hola de nuevo y bienvenidos al podcast A Fondo con Daniel Mejía. En la siguiente parte del episodio hablaremos de una temática de actualidad de forma clara y detallada. Pero esta temática va dirigida principalmente a profesores o cualquier otra persona interesada en la enseñanza y, de por sí, interesada en querer cambiar la forma en la que se educa actualmente. No siendo más, empecemos. Recordar todos los ríos que pasan por Colombia, recordar sus municipios, departamentos y capitales, recordar las tablas de multiplicar, las fechas de acontecimientos importantes o los nombres de renombrados artistas o científicos, poder citar fragmentos de Don Quijote de la Mancha o de poesías de Shakespeare. La educación antes se trataba de memorizar un sinfín de información que en muchos casos no era práctica. Los maestros eran estrictos. Ellos en muchos casos llegaban a golpear a sus alumnos para que aprendieran una lección en todo el sentido de la palabra. La educación en ese entonces era un proceso adaptativo que consistía en dos momentos. Primero, el profesor preparaba la clase. Segundo, los estudiantes archivaban la información como seres pasivos, como depósitos receptores de datos. Es evidente que este tipo de educación, primero, no estimula la inteligencia, ni consigue la creatividad, ni estimula la curiosidad, pues no supone retos para hallar la información, ya que la información se encuentra ya dada. Y segundo, es reaccionaria y doméstica al ser humano para ser un espectador pasivo,
pues este no puede llegar a innovar, a proponer nuevas propuestas para lo que se esté haciendo o la información que se esté dando. Esto tiene como consecuencia que satisface los intereses de los opresores, de aquellos que quieran dominar por encima de las personas, pues el educador es siempre quien educa y el educando el que es educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, los educandos son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educados escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. Y la lista continúa y continúa. Esto, de cierta forma, establece una relación de dominante-dominado, de receptor activo y emisor pasivo. En contraste, la educación ahora se basa más en la teoría y menos en la práctica, más en innovar, en proponer y menos en escuchar y recibir información dócilmente. No obstante, sigue existiendo la información que los estudiantes deben aprenderse de memoria, pero ahora es cuando de la mano de la tecnología los estudiantes pueden especializarse en un conocimiento e incluso ponerlo en práctica. Un claro ejemplo, cómo enseñarle en la actualidad a los estudiantes las partes de una planta y sus funciones. Recuerdo la vez en la que lo pude experimentar por ciencia propia. Las formas para hacerlo ahora son muchas. Van desde aplicaciones móviles y videojuegos didácticos a explicaciones sencillas con un frijol verde, algodón y algo de agua. Solo haz ejercicio en tu casa y deja crecer un frijol verde y verás cómo las raíces de este se adhieren al algodón que contiene la humedad y algo de nutrientes. Si los aplicas, claro. Después podrás agregar algo de compuesto de micorrizas y listo. Podrás hablarle a los estudiantes acerca de la simbiosis entre plantas y hongos, de la simbiosis entre el reino vegetal y el fungi. Este es un claro ejemplo de cómo la educación, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, pueden cambiar. Gracias a la creatividad, puede la educación ser algo más que simplemente el conocimiento recibido, sino un conocimiento práctico. Ahora ya sabes, es tu turno. La próxima vez que vayas a enseñarle a tus alumnos, a tu hijo o a algún conocido, trátalo de hacerlo de una forma más sencilla y práctica, que sea algo que él o ella pueda ver en la realidad. El aprendizaje en la actualidad no tiene que ser aburrido, puede ser didáctico, práctico y sobre todo útil. No siendo más, esto es todo en el podcast A Fondo con Daniel Mejía. El podcast donde hablamos de temáticas de actualidad de forma clara y detallada. Nos vemos en el próximo episodio.